Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, gracias. No, bueno. Hola María Fernanda, ¿cómo están? Andrea, Rizo no tiene cámara y Dana no tiene cámara. Ahí se están viendo Andrea y María Fernanda y Diego. ¿Sí? Ah, bueno, salúdense. Hola. Saluden a sus compañeros. Hola, todo Rizo. ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, todo Ah, en bueno, orden hasta el momento. qué bueno. ¿Quiénes me hacen falta? Me hace falta Cristian Giovanni, me hace falta Sebastián. Bueno, vamos a hacer el quiz de fraccionamiento para que abran su presentación. Ay, ya se los voy a enviar. Tienen hasta las 8:35 para entregarme. Ale, profe. Tienen hasta las 8:35 para entregármelo. Listo, profe.
Profe, disculpa. ¿Este quiz nosotros ya no lo habíamos hecho? Está cerca Chapinero, ya está cerca a la Secretaría de Salud. Entonces, ¿lo hacemos o cómo o qué? Sí, a mí también me parece que ya lo habíamos hecho. Sí, creo que sí. Además, porque dice quiz 6 de producción de gas, no quiz 7. Pero pues bueno, yo creo que hagámoslo y se lo mandamos porque ni modo. Que el quiz va a ser para que me hablen de fraccionamiento de gas natural. El proceso, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo así, profe? Sí, Profe, ¿cómo así? ¿cuál es el proceso del gas natural, del fraccionamiento del gas natural? ¿Cómo es el proceso?
O sea que no son las preguntas que están en el No, documento no, que nos no, mandaste. este quiz está mal. Ok, entonces, ¿qué hacer específicamente? Solo de fraccionamiento. Háblenme de fraccionamiento. ¿Qué pueden hablarme de fraccionamiento en estos 20 minutos? Bueno, pues Sí, pero me mandan un correíto explicándome qué es fraccionamiento. Que no se conectó fue Sebastián. Sebastián.
Hola, Sebastián. Buenas, profesor. ¿Estás haciendo el quiz Sí, señor. de explicar qué es fraccionamiento? ¿Sí? Sí, señor. Bueno. ¿Qué me hace falta por el quiz? Yo, profe, ya se lo envío. ¿Y Sebastián? María Fernanda. Está bien, profe, ya se lo va a enviar, que espera, 2 minuticos. Bueno,
¿Listo? Bueno, muchachos, envíenme el quiz. ¿Qué les iba a comentar? Yo les envié dos artículos, un artículo sobre workover, que yo creo que ustedes han oído hablar esa palabra mucho, ¿cierto? ¿O no la han oído la palabra workover? Sí, profe, Sí, señor, yo sí profe. la vi. Sí, Ah, ¿y saben qué es? es como mantenimiento o reparación de cosas. Sí, ahí el artículo que yo les envié es para que lo tengan ahí presente cuando vayan a averiguar sobre workover. Ahí están los pasos para hacer un mantenimiento o una reparación de un pozo. Entonces, para que lo tengan ahí de bibliografía, cuando tengan tiempo lo leen con calmita. Es muy interesante todo el proceso que se hace con workover. Bueno, Listo, profe, sí, señor. ¿qué les iba a comentar? Y les envié un artículo sobre energía no renovable, ¿lo leyeron? Profe, creo que a mí ese no me llegó, porque yo solo vi el de workover, pero de igual manera estoy revisando y creo que sí, no me llegó. Ya, y que a quien les llegó que leyeron de las energías no renovables, que las empresas petroleras están cambiándose para energías no renovables. ¿Rizo lo leyó? Ah, no lo envié por correo, sino lo envié por el WhatsApp. Entonces creo que por eso fue que no lo leí, profe. Mm, me hacen un favor, lo abren y lo leen. La Fernanda no tiene WhatsApp. ¿Los otros sí tienen WhatsApp? Sí, profe. Bueno, entonces abrámoslo y lo leen rápidamente.
¿Ya lo terminaron de leer? Sí, señor profe. ¿Y qué dice el artículo? Pues prácticamente habla sobre eh, como la proyección que tienen desde hace mucho tiempo los países como del Medio Oriente, digo, pues sí, bueno, sí, los países del Medio Oriente, para comenzar a invertir en energías renovables, en este caso pues energía solar, ya que ahorita digamos que el precio está muy por debajo de lo que estaba hace unos 10 años y que simplemente dice que este tipo de países ha planeado eh, como dejar de depender de la industria del petróleo desde hace mucho tiempo y en este momento es cuando lo quieren efectuar. Ya. Ahí lo que sucede es que con la energía solar y eólica solo podemos cambiar un porcentaje de la energía eléctrica, porque cambiar los hidrocarburos es muy difícil de que lo dejemos de usar por todos los derivados que tienen y que nos sirven para toda la vida útil que nosotros tenemos acá. Entonces el petróleo va a ser muy difícil que lo podamos reemplazar por esa razón. Lo único que podemos hacer con esas energías renovables es eh, un porcentaje pequeño de la energía eléctrica, usarlo con estas energías. Bueno, Sí, señor. entonces vamos a empezar el tema de gasoductos. Entonces vamos a mirar el flujo de gas natural, cómo se comporta. El flujo de gas natural está basado en el teorema de Bernoulli y puede ser expresado por la siguiente ecuación. Un medio de la densidad del fluido por la velocidad del fluido al cuadrado más la gravedad por la densidad del fluido por la altura más la presión es una constante. Entonces yo voy a tener una ecuación de Bernoulli a la entrada del flujo y una ecuación de Bernoulli a la salida del flujo. Entonces acá lo que les decía, voy a tener una velocidad 1, una velocidad 2 y voy a tener una diferencia de alturas H1 y H2. Y esta sería la dirección del flujo. La dirección del flujo. O sea, va a tener dos ecuaciones. Una ecuación va a ser todo para el volumen 1, para la velocidad 1, y la ecuación 2 toda para la velocidad 2. ¿Qué es la pérdida de cabeza o el delta P? Cuando la presión va disminuyendo a lo largo de la longitud total del tubo, decimos que tenemos una pérdida de cabeza. Depende del tipo de fluido, su densidad y viscosidad, del perfil de la velocidad de flujo, de la geometría del tubo, su tamaño y longitud, y de la rugosidad de la superficie interna. Entonces, de esos 4 factores depende la pérdida de cabeza. El número de Reynolds es un número dimensional utilizado para caracterizar las condiciones de flujo, o sea, para saber si el flujo es laminar o el flujo es turbulento. Depende de las propiedades del fluido, de la velocidad del mismo y del diámetro de la tubería. La ecuación del número de Reynolds es esta, que es D, que es el diámetro interno de la tubería, por B, que es la velocidad del fluido, por la densidad del fluido, o sea, la densidad del gas, sobre la viscosidad dinámica del gas. Todas estas variables nosotros las podemos determinar para calcular el número de Reynolds. Entonces, para determinar qué tipo de flujo es, si es flujo laminar, el número de Reynolds es menor de 2100. El fluido se mueve en capas que se deslizan unas sobre otras. Cuando el flujo es de transición, se observa que para números mayores de 2100 y menores de 3500 tenga un flujo transición.
Este tipo de flujo cambia de laminar a turbulento independientemente. Y tengo el flujo turbulento que se observa para número de Reynolds de 4000, mayores de 4000. Aquí tenemos cómo sería el flujo turbulento. Es un movimiento caótico de las partículas de gas que no tienen una velocidad definida y todas sus velocidades son diferentes. Entonces es un movimiento caótico. En cambio, el flujo laminar es un flujo en láminas con velocidades constantes y con un frente constante de velocidad. El gas natural, esto lo tenemos que tener siempre en cuenta, se transforma en flujo turbulento. Pero cuando lo vamos a medir, tenemos que tener flujo laminar para poder medir el gas natural. Pero el transporte del gas natural se hace en flujo turbulento. Esta es la ecuación del número de Reynolds para gases. 0.0201056 por el caudal de gas, por la densidad del gas, sobre el diámetro de la tubería, por la viscosidad del gas. Todas estas ecuaciones nosotros podemos determinarlas. El Q del gas lo conocemos, es medido en pies cúbicos por día. La densidad relativa del gas también la podemos determinar. Conocemos el diámetro del tubo y la viscosidad del gas también la podemos determinar. Hay un ejemplo para calcular el número de Reynolds del gas. Nos están diciendo que es una tubería de 2,7 octavos de diámetro exterior y un espesor de 0.1345 pulgadas. Se sabe que la densidad relativa es 0.65 y la viscosidad es 0.00109 centipoises. Se sabe que tiene una producción diaria de 7 millones de pies cúbicos sin estrangulador. ¿Qué tipo de flujo tenemos? Entonces, tenemos del número de Reynolds, tenemos el caudal de gas, lo conocemos. La densidad del gas la conocemos, la viscosidad del gas la conocemos, lo que nos hace falta calcular es el diámetro interior. El diámetro interior nos da 2.606, el cálculo del diámetro interior. Por lo tanto, sustituimos en la fórmula y obtenemos que el número de Reynolds es 32.205.313,07. Entonces, como es mayor de 4000, tenemos flujo turbulento para el número de Reynolds del gas. ¿Qué es la rugosidad? La rugosidad es el promedio de altura de las asperezas que presentan las superficies. Las asperezas varían dependiendo del tipo de material y en caso particular de los ductos industriales se incrementa debido a las incrustaciones de impurezas, así como por efecto de la corrosión, la cual forma depósitos. Entonces la rugosidad relativa E va a ser igual a epsilon, que es la rugosidad sobre el diámetro de la tubería. La rugosidad está en milímetros. Entonces, esa sería la ecuación para calcular la rugosidad relativa. Acá tenemos una tablita con las rugosidades absolutas de los materiales. La del plástico es 0.015. Vamos a buscar la que nos interesa a nosotros, que es acero comercial y soldado. Esta es la que nos interesa a nosotros. 0.03 a 0.09. Esa es la que vamos a reemplazar aquí en la ecuación sobre el diámetro de la tubería. Y nos da la rugosidad relativa. ¿Qué es el factor de fricción? Es la razón del esfuerzo de cizalla en la pared de una tubería y vale 16 veces el número de Reynolds. Cuando el número de Reynolds se refiere al radio real del tubo, se define como el factor de fricción de Fanning. Entonces es la fuerza de fricción que vamos a tener ocurriendo por la velocidad del gas dentro de la tubería. En flujo turbulento, el valor del factor de fricción varía poco con el número de Reynolds, pero la rugosidad relativa del tubo tiene una gran influencia. El número de Reynolds va a ser igual, el factor de fricción va a ser igual a 0.79, número de Reynolds elevado a la menos 0.25. Pero lo importante aquí es determinar el factor de fricción de Fanning.
Para eso hay esta gráfica. Esta gráfica relaciona el número de Reynolds, con el factor de fricción y con la rugosidad relativa de la tubería, que es epsilon sobre D. Entonces, con el número de Reynolds, corto la curva de tubería en el epsilon que tengo. Me voy horizontalmente hasta el factor de fricción y calculo el factor de fricción. Es muy sencillo de calcular. ¿Cómo es el flujo en tuberías inclinadas? En una tubería inclinada el flujo está influenciado por la gravedad, acción de la gravedad, específicamente debido a la parte de la diferencia de presión, es ahora de naturaleza hidrostática, y no tiene nada que ver con los efectos friccionales. Entonces acá tengo mi tubería inclinada, voy a tener un ángulo alfa, tengo la dirección de la gravedad, esta sería la dirección del flujo inclinado con respecto a la horizontal. Entonces el delta P, la pérdida de cabeza, va a ser igual a la presión 1 menos la presión 2, que va a ser igual a la densidad por la gravedad por el seno del ángulo alfa por la longitud de la tubería. Esta sería la ecuación para calcular el delta P de presión o la caída de presión o la pérdida de cabeza. Eso sería todas las ecuaciones que se necesitan para el flujo de gas natural. Entonces tenemos que conocer el factor de fricción, el número de Reynolds para saber si el flujo laminar o turbulento, la rugosidad para determinar el factor de fricción, serían las ecuaciones, y la ecuación de Bernoulli, que es la ecuación de estado que nos maneja el flujo de gas natural dentro de una tubería. Ahora vamos a mirar cómo se diseñan los gasoductos. Básicamente, las tuberías proporcionan un método económico para el transporte de gas a lo largo de grandes distancias. La inversión inicial es alta, la construcción de un gasoducto es muy alta, es muy costosa, pero tiene bajos costos de operación y mantenimiento. Tiene grandes volúmenes transportados, que podemos transportar mucho volumen. Y dentro de los factores de diseño tenemos el volumen de gas transportado, la longitud de la línea, el tipo de terreno que vamos a atravesar, o sea, el relieve, las máximas elevaciones de la ruta, la localización donde se encuentran ubicados los pozos, la distancia de dicho gas para ser transportado, hacia cuánto es la distancia hacia el subconsumidor final, y la diferencia de presión entre el campo y el gasoducto. ¿Por qué la diferencia de presión entre el campo y el gasoducto? Porque si la presión es muy baja, tenemos que instalar estaciones de compresión para elevar la presión del gasoducto y elevar el caudal también. ¿Qué consideraciones debemos de tener para el diseño? Las propiedades del fluido, que ya las conocemos, el factor de compresibilidad, la densidad del gas, la densidad relativa del gas, las presiones críticas y las temperaturas críticas, así como la composición del gas natural. Las consideraciones de diseño, la oferta y demanda de las localidades o de las ciudades donde va a llevar el gas natural, la normatividad y aspectos legales de la zona. En la normatividad yo les envié las dos normas que hay, la B318, que es la norma internacional de transporte de tubería y construcción de tuberías de gasoducto, y la norma colombiana para construcción de gasoductos. Ahorita las vamos a ver. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la ruta, la topografía y el acceso que vamos a tener al gasoducto. El impacto ambiental, cuánto nos va a afectar el medio ambiente, la economía, o sea, la evaluación económica del proyecto, si el proyecto es rentable o no es rentable, el impacto hidrológico sobre los ríos, el impacto que tiene sobre los ríos y los lagos, el impacto sísmico y volcánico, qué efectos hay de movimientos sísmicos,
hay que tener mucho cuidado porque nosotros al hacer el gasoducto estamos abriendo un hueco en la tierra. Ese hueco en la tierra me está generando un impacto sobre el talud por ejemplo, de una montaña, nos está generando un impacto. Esto nos puede generar movimientos sísmicos que en un momento me pueden destapar el gasoducto, destapar la tubería y causar que la tubería se rompa. El otro es el material, o sea, con qué material vamos a hacer el gasoducto, la tubería de gasoducto, la construcción del gasoducto y la operación y mantenimiento del gasoducto. La protección catódica, la protección del tubo contra la corrosión y la integridad del gasoducto a largo plazo, de que el gasoducto no me vaya a fallar por fugas que me puedan causar explosiones. Entre las propiedades del fluido, como hablábamos, tenemos el volumen específico, la compresibilidad del gas, el calor específico, el coeficiente Joule-Thomson, la temperatura isentrópica, la entalpía, la entropía y la viscosidad del gas. Esas propiedades las tenemos que tener en cuenta para el diseño del gasoducto. Nosotros lo que tenemos que determinar es el espesor de la tubería. Porque la tubería se compra en toneladas de acero. Entonces, dependiendo del espesor de la tubería, voy a tener el grado de toneladas que necesito comprar para hacer el gasoducto. El espesor de pared va a ser igual a OD, que es el diámetro externo, por la presión de diseño, sobre 2 veces la presión del punto de elasticidad de la tubería por el factor de diseño, que normalmente es 0.72. Esta sería la ecuación para calcular el espesor de la tubería. Aquí tenemos para cada material que tenemos, por ejemplo, acero al medio de carbono, tenemos la tensión de ruptura en milipascales, que sería este valor que nosotros vamos a reemplazar aquí, la presión del punto de elasticidad de la tubería, que sería el punto de ruptura de la tubería. Entonces acá lo tenemos, aquí lo podemos sacar en milipascales, simplemente lo convertimos a PSI y tenemos la tensión de rotura del acero medio en carbono. Y así para los otros materiales, acero inoxidable, aleación de aluminio, níquel 99% o una fundición esferoidal. Los diámetros nominales más usados son NPS de 2 a 42 pulgadas. Y la relación entre el flujo y el diámetro se puede expresar como el caudal 2, el caudal de salida, sobre el caudal 1, va a ser igual a 0.98 el diámetro de la tubería 2 sobre el diámetro de la tubería 1 a la 2.5, donde Q y 1 son caudales y D1 y D2 son los diámetros internos de la tubería. Aquí les presento la ecuación general de flujo, que es la relación entre la tasa de oferta y demanda, diámetro y compresión, viene dada por la ecuación general de flujo, que es la siguiente. Entonces vamos a definir cada una de las variables. Q va a ser el caudal, T sub B va a ser la temperatura base, que son 60 grados Fahrenheit, presión base, que va a ser 14.7, sobre el factor de Fanning en raíz cuadrada de 1 sobre el factor de Fanning, va a ser por la diferencia de presiones al cuadrado, por un factor E, que me involucra la presión average, la gravedad, la diferencia de alturas, factor de compresibilidad y la temperatura. Este es 0 cuando el tubo no hay diferencia de alturas entre el tubo inclinado, es 0, este M valdría 0. Está influenciado por la gravedad, por la longitud del tubo, por la temperatura y por el factor de compresibilidad. Todo elevado a la 0,5 o la raíz cuadrada de este valor, y todo multiplicado por el diámetro interno de la tubería elevado a la 2.5. Entonces, como pueden observar en esta ecuación, todos los datos son conocidos. C1 y C2 son constantes dependiendo de las unidades.
pero podemos determinar el caudal básicamente con esta ecuación porque todos los datos son conocidos. Aquí está la explicación de cada uno de ellos. El caudal es el flujo en pies cúbicos por día. F es el factor de fricción de Fanning. T sub B la temperatura base en grado Rankine. Presión base está en PSI. P1 y P2 son la presión de entrada y la presión de salida en PSI. La presión average es el promedio de las dos presiones. G es la gravedad específica. H1 y H2 es la elevación de entrada y la elevación de salida. Z es el factor de compresibilidad. T es la temperatura del gas en Rankine. L es la longitud de la tubería. D el diámetro interno de la tubería. Y C1 y C2 son constantes que dependen del sistema de unidades. Hay diferentes ecuaciones para el flujo de gas. Está la ecuación de Haga, la ecuación de Weymouth, la de Panhanle A, Panhanle B y Colebrook. Entonces, la ecuación de Haga es esta que les estoy mostrando aquí, que es muy similar a la ecuación de flujo que vimos, pero aquí el factor de Fanning es 4 veces el logaritmo de 3.7 del diámetro interno sobre la rugosidad. La ecuación de Weymouth cambia la constante C1, pero la ecuación es igual y similar a todas las ecuaciones de flujo. Aquí lo que usamos son temperaturas average y factor de compresibilidad average o promedio. Aquí el factor de Fanning es igual a 11.18, el diámetro interno de la tubería elevado a la 1.6. Se recomienda para diámetros mayores de 6 y presiones de entre 1.5 psi hasta 300 psi. La ecuación de Panhanle A cambia la unidad, la constante de las unidades, 435.87, pero la ecuación es la misma, con temperatura average y factor de compresibilidad average. Pero aquí el factor de Fanning va a ser igual a 6.872, número de Reynolds elevado a la 0.7305. Y el número de Reynolds para este caso es 1.934 por Q por S sobre el diámetro de la tubería. Entonces tengo estas tres ecuaciones principales para hacer el cálculo del caudal. Tengo la de Panhanle B, que también en la constante es 737, y el factor de Fanning va a ser igual a 1949, número de Reynolds elevado a la 0.0191. Acá es para Reynolds para tuberías de 4 a 40 pies. Esa sería la Panhanle B. Y el Colebrook cambia la constante C, que es 300.77, y el factor de Fanning va a ser igual a 2 veces el logaritmo de 10 de E a la 3.7 diámetro interior más 2.51, número de Reynolds, factor de Fanning a la 0.5. Si el número de Reynolds es menor de 2000, o sea laminar, el factor de Reynolds es igual a 16 número de Reynolds, el factor de fricción va a ser igual a 16 número de Reynolds. Aquí están las diferentes nomenclaturas de la ecuación. Como podemos ver, las ecuaciones son complicadas y son largas de hacer. Para eso necesitamos hacer un simulador, el uso de un simulador para poder obtener tanto las presiones como los flujos y el diámetro de la tubería. La ecuación de Haga, la primera que vimos, se usa para flujo completamente turbulento, altas ratas de flujo. El factor de fricción depende solo de la rugosidad. Para flujo parcialmente turbulento, la ecuación no se puede desarrollar directamente si hay bajas tasas de flujo. El factor de fricción es una constante que depende del factor de arrastre y varía entre 0.92 y 0.98 para la ecuación de Haga. Para la ecuación de Weymouth la usamos para sistemas de recolección y distribución de gas, que son tuberías cortas. El factor de fricción depende solo del diámetro.
Es válida para flujo completamente turbulento. No se recomienda para tuberías largas. En tuberías con diámetros menores de 30 pulgadas, los factores de fricción tienden a ser muy altos. Necesitamos eficiencias mayores al 100% y no se recomienda usar para tuberías nuevas. La de Panhandle B refleja el flujo de gas a través de tuberías lisas con un factor de eficiencia de 0.9. La ecuación comienza a perder exactitud cuando se incrementan las tasas de flujo. El rango de tuberías es de 6 pulgadas a 24 pulgadas y el número de reinos desde 5 pies hasta 14 pies. No es realista en el flujo completamente turbulento, o sea, no nos sirve para flujo turbulento. No se recomienda para propósitos de planeación de tuberías. El factor de eficiencia fue 0.92, fue obtenido de experiencias empíricas midiendo flujos de gas corregidos a condiciones estándar. La de Panhandle A. Les había comentado que para desarrollar estas ecuaciones se tienen programas o simuladores. El programa que yo conozco se llama Pineland Studio, antes se llamaba TGNet. En este sistema o en este simulador yo le doy todas las condiciones de entrada del pozo y las condiciones de salida del gas. Entonces tengo que decirle la longitud en millas o en kilómetros de la tubería, darle las presiones para que él me calcule los caudales que voy a manejar entre este punto y este punto. Este simulador lo produjo Energy Solution y es un simulador que me permite simular cualquier tipo de línea de gasoducto. Hay unas ecuaciones cuando tengo las tuberías en serie que me van a afectar de acuerdo al porcentaje que cambia la rata de flujo. Entonces acá tenemos las longitudes de cada sección, la longitud total de la tubería y la longitud equivalente va a ser igual a la longitud de la tubería en millas por la longitud total de la tubería va a ser igual a la longitud entre A, que sería la longitud de la tubería A en millas, por la longitud en B, por el diámetro de A sobre el diámetro de la tubería B, todo elevado a la 16 tercios. Esta sería la ecuación para hallar la longitud equivalente cuando tengo tuberías en serie. Está afectado por el diámetro de la tubería y el diámetro de la tubería B. En tuberías en paralelo se considera una tubería de diámetro interno D y una longitud L. Se hace paralelamente con una nueva tubería de diámetro interno DB. ¿Cuál será el aumento resultante de la capacidad? Entonces aquí lo que vamos es, cuando yo instalo dos tuberías en paralelo con dos diámetros diferentes, lo que estoy haciendo es aumentar la capacidad de la tubería y aumentar el volumen que puedo transportar. Entonces lo que voy a calcular es el porcentaje aumentado del caudal, que va a ser igual al caudal en el punto B, en la tubería B, sobre el caudal en la tubería A por 100%. Esto me equivale a dividir el diámetro de la tubería B sobre el diámetro de la tubería A elevado a la 8 tercios. Entonces con eso yo calculo cuál porcentaje se aumentó de la tubería A hasta la tubería B en volumen de transporte. Algo muy importante es la selección de la ruta. Las ubicaciones de los puntos de suministro y entrega determinan la ruta de la tubería y la posición de los distintos dispositivos y puntos de control, cruces de ríos, pases de montaña y áreas altamente pobladas. La demanda de gas determina el tamaño óptimo de las instalaciones de la tubería y su ubicación. Para seleccionar la ruta debo identificar los puntos de suministro de donde voy a tomar el gas y los puntos de entrega donde voy a llevar el gas al consumidor. Identificar los puntos de control, como hablábamos, los puntos de control son cruces de ríos, pases de montaña, áreas altamente pobladas. Y se hace el trazo de la ruta más corta considerando las áreas de importancia mayor. Hay que tener en cuenta los picos de las montañas, los terrenos lodosos y los lagos. Pero lo que tenemos que trazar es la ruta más corta entre los dos puntos, entre el punto A y el punto B, donde voy a entregar el gas.
Yo puedo trazar la ruta seleccionada sobre fotografías aéreas, haciendo un análisis de la ruta selecta usando un estereoscopio para comprobar la vegetación, la humedad relativa, la estabilidad del terreno, accesos de construcción y pendientes en el terreno. Y con la selección de la ruta se hace un replanteo de la ruta seleccionada para acomodarla mejor al terreno, cruces de más fácil acceso, se hace un levantamiento topográfico. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se va y se va caminando toda la ruta que se definió por las fotos aéreas, se manda una cuadrilla, esa cuadrilla va con un topógrafo, este topógrafo va haciendo el levantamiento de la ruta y nos va indicando por dónde vamos a llevar el gasoducto a través del terreno. La selección preliminar de la ruta es a menudo examinada por reconocimiento aéreo y visitas en el sitio para asegurar que la ruta de la tubería y las potenciales ubicaciones de las instalaciones sean factibles, que yo pueda instalar los equipos de compresión y las estaciones de flujo de gas natural en sitios que sean accesibles y que yo pueda llegar fácilmente a ellos. Hay unas normas, las normas comentadas de construcción de ductos. Los gasoductos exponen a los operadores y potencialmente al público a los riesgos inherentes que existen en la transmisión de fluidos a alta presión, que son pueden ocurrir explosiones por malos usos del gasoducto y porque no usamos el espesor correcto para la presión que estábamos manejando. Como resultado, tenemos códigos nacionales e internacionales que se han desarrollado para limitar el riesgo a un mínimo razonable. Tales códigos son guías para el diseño y construcción de los sistemas de tuberías. Las autoridades federales o gubernamentales tienen el derecho a emitir reglamentos para definir el requerimiento mínimo que debe tener un gasoducto y sus instalaciones. En Colombia lo hace el Incontec, él sacó la norma técnica colombiana para el diseño e instalación de gasoductos. Estos reglamentos son obligatorios para el diseño del gasoducto. Por eso les envié el ASME B318, que es la norma de cómo hacer los gasoductos y instalar las tuberías, y la norma colombiana, que es la norma para el diseño de gasoductos. Acá tenemos muchas normas, dependiendo de lo que queremos hacer, pero la norma que nos interesa a nosotros es la norma ASBE 318, que es la de Gas Transmission and Distribution Piping System, que son los sistemas de distribución y transmisión para las tuberías de gas natural. Entonces, yo les envié la norma en español, sistemas de tubería para transporte y distribución de gas natural. Yo se las envié en español para que ustedes la tengan de guía el día que tengan que hacer un diseño de gasoducto. Tienen que tener en cuenta todas las especificaciones que tiene la norma. Lo mismo la norma técnica colombiana, entonces la norma técnica colombiana y redes de distribución de gas. Básicamente aquí tenemos todos los diseños que tenemos que hacer, los tenemos que hacer con respecto a esta norma, la NTC 3728. Esta norma también se la envié para que la tengamos de bibliografía y la tengan en su conocimiento cuando ustedes vayan a hacer un diseño de una tubería, de un gasoducto. Tenemos que usar estas normas para poder generar el diseño. Entonces vamos a hacer unas preguntitas. ¿Cuál es la norma para el diseño de gasoductos? Las que acabamos de ver. ¿Cuál? Las dos normas que acabamos de ver. ¿Cuáles son? La ASME B31. La 318. La ASME B318 y la NTC 3728, creo.
3728, muy bien. ¿Cuál es el software para diseñar los gasoductos? El software que les mostré. ¿No se acuerdan Era el nombre? como ProLab, algo así. No, Python Studio. Ese. Python Studio. Me indican una ecuación de flujo de las que vimos? ¿Qué ecuaciones se acuerdan? Tenemos 5 ecuaciones. La de Bernoulli. Esa es la general, la ecuación general. De lo cuales tenemos una ecuación que se llama Haga, una ecuación que se llama Weymouth, una de Pan-Hanle y una de Colebrook. Esas son las ecuaciones que tenemos de ecuaciones de flujo. Y la ecuación que rige el flujo gas natural es el teorema de Bernoulli. Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí por hoy. Voy a apagar la grabación.